La ventisca acalorada levantó una desagradable capa de tierra que se impregnó en el muchacho, pero no pareció importar. Se encontraba pensativo. Había cabalgado por casi 6 horas desde que partió de su hogar. Descansó por un momento junto a su caballo. Se acercó a una represa para que el animal bebiera un poco y después reposaron bajo la sombra de un gran mezquite. Contempló las enigmáticas bolas de paja pasearse a gran velocidad por el llano ardiente, mientras rastros de basura las perseguían. Una vez más, repasó mentalmente toda la historia que lo había llevado hasta aquel mismo punto. Tragó saliva y resopló un fuerte suspiro. Ahí estaba el camino que buscaba, esa vereda terregosa que lo llevaría hasta su inevitable destino. Se levantó del suelo y sacudió su trasero sucio con sendos palmazos. Sabía que tenía que apresurarse para llegar al poblado antes del anochecer. No le complacía la idea de dormir en aquellas tierras semidesérticas donde el peligro de ser encontrado por bandoleros era inminente. Montó su caballo con habilidad, se reacomodó el sombrero y no hizo otra cosa más que recordar aquel trágico día. El sol resplandeciente se extendía por el inmenso valle del Rincón del Ébano. El intenso calor atizaba con fuerza, aún desde el amanecer, como era costumbre en aquellas tierras áridas. Las últimas ráfagas otoñales se despedían con gracia antes de la entrada del invierno. Aquella mañana, Luis montaba a caballo junto a su padre por todas las praderas apacibles de la enorme propiedad, apenas si tenía 11 años de edad. Hijo, creo que ya va siendo hora de que empieces a enterarte de los negocios, comentó con seriedad absoluta don Juan de la Garza. Sí, papá, está bien, contestó el primogénito desde su caballo. Las cosas van muy bien ahorita, pero es tanto lo que estoy manejando que necesitaré tu ayuda. ¿Se le van las cabras, papá?, dijo sonriente el pequeño Luis. Pues sí, mijo, ¿para qué negarlo?, suspiró don Juan, sin encontrar la gracia a un comentario que tenía tintes verídicos. De pronto, un sonido inusual se escuchó tras los arbustos contiguos a los bebederos. Don Juan se percató de dicho ruido y, ante un presentimiento de peligro, ahuyentó a su hijo. ¿Dónde está Pedro?, sopesó el hacendado. Oye, Luis, ¿por qué no vas por Pedro? Necesito hablar con él, expresó sin dejar de observar los arbustos. Sí, papá, contestó el niño con descuido y pasividad. Pues órale, ve ya, lo apresuró su padre. El joven se alejó cadencioso en su caballo preferido. A pesar de su corta edad, mostraba una madurez impresionante. Pensaba en lo afortunado que era por la familia que tenía, la opulencia en la que vivía y por el pacifismo en su pueblo natal. Sin embargo, un estruendo infernal hizo que replanteara cada pensamiento. Su caballo relinchó incontrolable y lo lanzó sin remedio al suelo. El zaino de inmediato corrió despavorido y sin rumbo. Luis yacía tirado. Trató de incorporarse y giró su vista hacia donde su padre había cabalgado segundos antes. Detrás de unos matorrales, presenció los destellos de ráfagas mortales capaces de destrozar los nervios del más valiente. Los disparos continuaron sin cesar. El adolescente se levantó al instante y huyó con dirección a la hacienda para pedir ayuda. Su corazón latía 3 veces más rápido de lo usual. Mientras corría, analizaba la forma de ayudar a su padre. Fue entonces cuando se detuvo a medio camino. Decidió regresar. Con miedo monumental se fue abriendo paso entre la maleza hasta llegar al lugar de los hechos. Minutos después, observó un cuerpo tirado. Era su padre. Yacía muerto sobre un charco de sangre, justo al lado del abrevadero. Luis rompió en llanto al contemplar el desagradable encuentro. Volteó desesperado mirando alrededor con nerviosismo. Le pareció ver entonces una sombra que merodeaba el lugar, pero ésta se desvaneció. Inmediatamente después, presenció la nube de polvo que levantaban 4 caballos con sus jinetes. Aquellos misteriosos hombres se alejaban justo después del innombrable acto. Luis volvió en sí después de aquel pensamiento. Sujetó las riendas con fuerza descomunal. La sed de venganza lo consumía a cada segundo que recapitulaba los sucesos. Había esperado una década para conocer a los desalmados que habían acabado con la vida de su padre y aniquilado el bienestar de toda su familia. Ahora sabía sus nombres y también sus ubicaciones. Era hora de hacerlos pagar. Aún quedaban cuando menos 4 horas de viaje, pero la primera parada estaba cada vez más cerca.
Juan. Don Juan de la Garza y Cárdenas era mexicano, descendiente de tercera generación española. Había nacido a mediados de mayo de 1877 en un pequeño pueblo llamado Los Ébanos, en la frontera de Tamaulipas con el estado de Texas. Su familia fue enviada con el propósito de colonizar, pero más que eso, fue enviada a la aventura. Ellos lo veían como un nuevo inicio, una nueva dinastía, con un respaldo económico importante. Con agallas y extrema bondad, don Juan de la Garza supo ganarse el cariño del pueblo. De una personalidad indescriptible y valentía probada, poseía una habilidad innata para los negocios. Todo esto, aunado a un reparto de tierras desproporcionado para sus abuelos, lo habían convertido en un hombre sumamente poderoso. Don Juan de la Garza tenía una ideología muy interesante sobre qué significaba ser mexicano. En tiempos del general Antonio López de Santa Anna, tanto su abuelo como los hermanos de este fueron convocados para la batalla de Texas, en contra de los Estados Unidos, pero estos se rehusaron. Argumentaron que si el presidente de México no protegía a los ciudadanos en su propio territorio, mucho menos lo haría en contra de otra nación. Nosotros tenemos nuestra propia guerra aquí, en nuestro pueblo. Día tras día tenemos que proteger a nuestras familias de los indios salvajes. Esas fueron las palabras de don Agustín de la Garza, abuelo de Juan. En aquellos años, tribus comanches y apaches atacaban con frecuencia toda la región del noreste. Hacían la vida difícil a todas las familias de origen hispano o colonizadores. Y fue por esto que don Agustín de la Garza cerraba el tema con tremenda declaración. Para que le quede claro al imbécil de Santana, yo no soy mexicano, yo soy de Los Ébanos, Tamaulipas, y nada más. Juan de la Garza era poseedor de muchísimas tierras que se extendían a lo largo de Tamaulipas, Nuevo León y el vecino estado norteamericano de Texas. Su hogar era una enorme hacienda llamada El Rincón del Ébano, donde vivía con su familia, su esposa, doña Consuelo Treviño Leal, originaria de Monterrey, Nuevo León. Con ella tuvo 3 hijos: Luis, el primogénito, siempre correcto y recio; Ramón, el responsable y trabajador; y por último, Consuelito, la bella e inteligente de la familia. En la hacienda también vivía la familia de don Pedro Ibarra, capataz, administrador general y mano derecha de don Juan. El hospedaje del lugar se completaba con la servidumbre, rancheros, vaqueros y amas de casa. La armonía en la hacienda era notoria hasta aquel fatídico 25 de noviembre de 1923, donde la vida de la familia completa cambió para siempre, en especial la del hijo mayor, Luis de la Garza Treviño. Rafael. El vaquero desaliñado tomaba apaciblemente cerveza en la cantina El Porvenir, como lo venía haciendo desde hacía muchísimos años. Para él, era una costumbre arribar a la taberna cada jueves para desprenderse de todos sus pensamientos y labores. Aquel rincón con aquellas bebidas eran su único escape a la violenta realidad que vivía día con día. Sorbió un largo trago y observó a algunos hombres amantes del dinero fácil. Se jugaban una fuerte mano de baraja. No pudo evitar recordar la situación idéntica que vivió 10 años atrás en aquel mismo lugar. Ordenó su 10ª bebida al cantinero mientras observaba el efectivo sobre la mesa de los jugadores. Su mente criminal trabajaba a marchas forzadas, pero de pronto la conversación de estos hombres llamó su atención aún más que el dinero. ¿Supiste que mataron a Juan de la Garza?, susurró uno de ellos. Sí, ya sabía, contestó el otro, mientras barajaba las cartas con maestría. Estaba visto, ¿verdad? Pues sí, ese pelado tenía mucho dinero. No faltaba quien se lo quisiera quitar. ¿No habrá sido el Satanás? En ese preciso momento, el vaquero se levantó haciendo un escándalo, moviendo las mesas y las sillas sin delicadeza alguna. Luego se dirigió hasta la mesa de juego. Con su cerveza aún en la mano, se detuvo en medio de los 2 habladores. No, señores, no fui yo, respondió con arrojo. Una punzada cardíaca se sintió en el pecho de los 2 hombres al ver la estampa de aquel pistolero asesino. No, pues yo nomás decía, contestó aterrorizado el de la baraja. Pues no ande diciendo, no sea pendejo, terminó por recriminar el pistolero. Se dirigió hasta la barra y lanzó un par de monedas al cantinero por las cervezas consumidas. Segundos después, se alejó del lugar.
Rafael sonrió al recordar cómo hizo que se orinaran en sus pantalones aquellos jugadores de baraja con tan solo su presencia. Contempló su tarro medio vacío y exudó alcohol. ¿Qué habrá pasado con el muchacho?, se preguntó a sí mismo. Instantes después, retornó su mirada hasta la mesa de juego, saboreó el dinero de los competidores y se mentalizó asaltándolos a las afueras del lugar. «¡Flaco!», levantó su mano derecha. «Órale, cabrón, tengo sed». Aquel vaquero se llamaba Rafael Garza Cantú, un asesino a sueldo nativo de San Felipe, Nuevo León. Le apodaban el Satanás por el sinfín de atrocidades cometidas durante la realización de su oficio. Su demacrado rostro lleno de cicatrices hablaba por sí solo sobre ese estilo de vida. Nacido en 1885 en el seno de una familia de campesinos, Rafael pronto se desvió hacia la línea criminal. Apenas contaba con 15 años de edad cuando cometió su primer asesinato. Él y una pandilla de amigos mataron a golpes a un hombre con piedras y palos, como castigo por haber robado en varios lugares. En el altercado, hirieron a otro par de ladrones. Rafael y el resto de sus amigos llevaron al par de delincuentes al rancho saqueado, pero por contrario a lo que esperaban, fueron acusados de asesinato por una de las mucamas, quien resultó ser la hermana del ladrón muerto. Desde entonces, Rafael siempre cuestionó el sistema judicial, así como esa falsa afirmación de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Él había matado a un forajido y en vez de ser considerado héroe por los suyos, fue relegado como la oveja negra de la región. Rafael Garza era robusto y enorme como un toro, de tez aperlada y barba tupida. No se consideraba un bandolero convencional, no era el típico matón al que le pagabas para que quitase de en medio a la gente que estorbaba, aunque en eso consistiera su trabajo. No, el Satanás siempre lo cuestionaba todo, tanto el porqué de las cosas como el porqué de las causas. Era totalmente apolítico, era un mercenario que se inclinaba siempre por el mejor postor, al menor riesgo. A los 28 años, en 1913, ingresó al ejército mexicano. Participó en múltiples batallas, tanto en Montemorelos como en Nuevo Laredo, así como en Monterrey. Además, hizo campaña en Puebla, Celaya, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz. Se preparó a conciencia tanto física como mentalmente. Se enfocó en situaciones de riesgo extremo y se entrenó en disparo de larga distancia. Era experto en el manejo de artillería pesada. Desertaría en 1919, a poco tiempo de que la revolución finalizara. Según su parecer, el soldado era una pieza fundamental de la sociedad, pero sin valor para la misma. En otras palabras, no tenía caso defender situaciones que podrían matarte sin ningún tipo de recompensa. Fue entonces que decidió utilizar sus habilidades para otras cosas. No obstante, el Satanás no se despegó del todo del ejército. Siempre era requerido para hacer trabajitos que un militar sin permiso presidencial no haría. Así se convirtió en un mercenario para el mismo gobierno. En una de sus encomiendas de renombre, aún siendo soldado, fue enviado hasta Parras de la Fuente, en Coahuila, para acabar con un grupo de alborotadores que amenazaban con asesinar a familiares del propio Francisco I. Madero. Dichos maleantes eran, con toda probabilidad, enviados por una ala opositora del mismo gobierno. En aquella misión, Rafael sería enviado con otro mercenario de renombre, Tadeo Jiménez. A raíz de esta misión, Rafael se visualizó fuera del ejército realizando este tipo de trabajos con su respectiva remuneración económica. Consuelo. La noche se había adueñado del cielo, y los vientos incontrolables causaban destrozos en las puertas de la hacienda. La señora de la casa aún se mecía en su silla mientras disfrutaba de la fuerte brisa en su rostro. Eran tiempos de canícula, así que cualquier gracia fresca de la naturaleza se debería de agradecer. Doña Consuelo había escuchado los estragos ocasionados en su hogar, pero se convencía a sí misma de pasar unos cuantos minutos en el pórtico. Después de todo, aquella reacción natural fue la misma que se sintió la noche que despidió a su difunto esposo, y ese era un recuerdo que no quería volver a vivir jamás. Los fuertes vientos golpeaban las puertas del rincón del ébano. El eco de estos agresivos aires resonaba en silbidos tenebrosos que erizaban la piel de los presentes. Todos experimentaron tensos escalofríos, como si atestiguaran una escena de terror. El polvo sucio que se levantó era presagio del descontento espiritual por la tragedia. Tal pareciera que algo rondaba la casa.
aparte de la gente en la explanada principal. El lugar estaba a reventar. Más de 250 personas se reunieron para dar el último adiós al gran amigo Juan de la Garza Cárdenas. La misa ya se había llevado a cabo y los ahora huérfanos se encontraban durmiendo, con excepción de Luis, el hijo mayor. Los comentarios desgarradores inundaron el lugar ante el panorama triste. Venía gente procedente de todas las rancherías aledañas, así como de la cabecera municipal, Los Ébanos, Tamaulipas, la cual estaba localizada a 12 kilómetros de distancia. ¿Pero por qué lo mataron?, lloraba uno de los presentes. Este hombre no se metía con nadie, agregó otro más. Era muy bueno, ayudaba a mucha gente. Era muy rico, lo tienen que haber querido robar, concluyó uno más. Las versiones sobre su asesinato brotaron como teorías conspirativas. ¿Quién lo había asesinado? ¿Por qué? ¿Acaso contaba con enemigos? El día de su muerte, don Juan campeaba con su hijo Luis. Hacían un recuento de las cabezas de ganado que había adquirido de su proveedor de oro, aquel que finalmente había encontrado. Tenía alrededor de 5 años trabajando con él. Lo curioso era que don Pedro Ibarra jamás dejaba a don Juan, ni a sol ni a sombra. Siempre se encontraba a su lado, ya fuera en la hacienda o cuando viajaban. Su repentina ausencia causó expectación entre la gente y, por supuesto, entre las autoridades. El portón enorme de la hacienda se abrió con lentitud. Entonces aparecieron 2 hombres caminando entre la multitud. Se trataba de Maclovio Silva, jefe de la policía rural, y Ruperto Sáenz, el segundo alcalde. Ambos se dirigieron a la sala donde todavía se encontraba el cuerpo del recién difunto. Aún se rezaba el rosario. Las mujeres ofrecían sus oraciones para el eterno descanso de don Juan de la Garza, mientras los hombres afuera se lamentaban por tan terrible pérdida y bebían alcohol. 3 mujeres confortaban a la viuda, quien se encontraba sentada detrás del féretro. Una de ellas era su cuñada, Isela Guajardo, esposa de su hermano Abraham Treviño. Las otras 2, la esposa y hermana de don Pedro Ibarra, le sostenían sus manos cansadas. Los representantes de la ley pidieron 1 minuto para hablar con la viuda, a pesar de ser rechazados por las mujeres protectoras. Sin embargo, la viuda accedió a dicha entrevista. Sabemos que son momentos muy difíciles, señora Consuelo. No pensamos quitarle mucho tiempo, comentó el jefe Maclovio. Ustedes dirán, respondió desangelada la viuda. ¿Sospecha usted de alguien que quisiera hacerle daño a su difunto esposo? Mi esposo era muy querido por toda la gente. No creo que nadie quisiera hacerle daño. La viuda envió su mirada al vacío de la ventana. Lo sabemos, señora, pero tenemos que investigar todo, replicó el jefe de la policía, y después continuó. ¿Alguien con quien haya discutido? No, señor, con nadie. Doña Consuelo suspiró cansada. ¿Me está diciendo que un hombre que maneja miles y miles de pesos no tiene enemigos? Intervino Ruperto Sáenz de una manera un tanto agresiva. Maclovio calmó a Ruperto. La indignación de la viuda hizo que su férrea mirada retornara. Ciertamente usted no conoció a mi marido, porque de haberlo hecho, probablemente le hubiera ofrecido un mejor trabajo del que está haciendo en estos momentos. El trío de mujeres protectoras miró con repruebo a los hombres de la ley. Una disculpa, señora. Tenemos motivos para creer que su capataz, Pedro Ibarra, tal vez haya tenido que ver con la muerte de su esposo. Así intervino Maclovio Silva, aún enfrente de la esposa y la hermana de Pedro Ibarra. Así intentó arreglar la situación, pero la rabia que expulsaban los ojos de Consuelo Treviño era evidente. Tras contenerse unos cuantos segundos, extendió su mano derecha en un ademán furioso y los corrió de su casa. Que les vaya muy bien, señores. Decenas de miradas contemplaron asombradas el temple de aquella mujer. ¿No nos va a contestar, señora?, insistió Ruperto Sáenz otra vez de manera agresiva. Don Pedro es la persona más leal que he conocido. Esa es mi respuesta. Que les vaya bien, señores. Así concluyó la conversación la viuda. Maclovio y Ruperto se despidieron con respeto y se alejaron del funeral. Luis, por su parte, observó la audacia de su madre. Minutos después ella le comentaría que no era prudente creer todo lo que se decía en la calle, y enseguida le pidió que cuidara a sus hermanos. Después de aquel tormentoso recuerdo, doña Consuelo se levantó y tomó la mecedora para llevarla adentro.
Caminó por cada punto de la hacienda, cerrando puertas y ventanas. Los vientos aún no cesaban. Se inclinó para tomar un jarrón abatido por el aire, y al incorporarse, un misterioso escalofrío recorrió su espalda. Apagó las velas y sus ojos pronto se acostumbraron a la oscuridad. Entonces, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Qué mal pensamiento ronda tu mente?